¿Cómo puede una tribu budista, oculta en el Himalaya, llevar la sangre de los antiguos guerreros persa? No metafóricamente, pero literalmente. Genéticamente. Este es Ladakh. Una tierra de hielo y silencio. Muy alto por encima del nivel del mar, donde las banderas de oración azotan el viento y los monasterios brillan con luz de lámpara de mantequilla. A primera vista, dirías que es puramente tibetano. Espiritualmente. Culturalmente. Visiblemente. Pero dentro de los torrentes sanguíneos de su gente, se encuentra una historia diferente. Una historia mucho más antigua. Cuando los científicos realizaron pruebas de ADN en los machos de Ladakhi, no solo encontraron raíces tibetanas o del este de Asia. Descubrieron un grupo de haplogrupos de cromosoma y con orígenes a miles de kilómetros de distancia, en el antiguo mundo iraní. Un estudio en particular, por Robold et al. 2016, reveló algo sorprendente. Entre los hombres de Ladakhi, los haplogrupos R1A, 22%, J1, 7%, L y Q, 20%, estaban presentes en números significativos. Estos no son nativos del Himalaya. Son las firmas genéticas de los migrantes indo-Irán. De poblaciones vinculadas a Persa. De los hombres que una vez caminaron por los desiertos de Asia Central, los valles de Irán, los corredores de la Persia aqueménida. R1A es especialmente crítico aquí. A menudo denominado el marcador ario, se extiende desde Europa del Este hasta Irán hasta la India, y ahora, profundamente en Ladakh. Pero aquí es donde se pone aún más extraño. El haplogrupo Q, que se originó en Siberia y Asia Central hace más de 15.000 años, aparece en Ladakh con una TMK calculada, tiempo hasta el ancestro común más reciente, de 11.000 años hace. Eso sugiere una migración extremadamente antigua hacia el oeste, mucho antes de las carreteras de seda, mucho antes de los imperios. Luego está J1, típicamente encontrado en el cercano Oriente, Arabia y Persia, apareciendo en los genes de los hombres de Ladakhi. Un linaje compartido con iraníes y asiáticos centrales, ahora escondidos debajo de la túnica de los monjes y el polvo de montaña. ¿Cómo llegó este legado persa a una tierra sin templos persas conocidos, sin reliquias zoroastrianas, sin artefactos iraníes? La respuesta no está en libros o ruinas. Está en la sangre. ¿Y si estos genes antiguos viven en la Dakhisoy? Entonces, ¿quiénes fueron los primeros persas en cruzar a estas montañas, y qué dejaron atrás, además de su ADN? La respuesta no proviene de las ruinas. Viene de personas vivas. Desde una tribu tan aislada, tan única, su propia existencia desafía todo lo que pensamos que sabíamos sobre la historia indo-irania. Ellos son los Brokpa. Y su sangre habla más fuerte que cualquier manuscrito. Ubicado en el valle ario del oeste de Ladakh, lugares como Da, Anu y Garkone, los Brokpas no parecen tibetanos. No hablan tibetano. Su dialecto es Brokskat, un lenguaje dárdico que rastrea sus raíces hasta el protoindoiraniano, hablado hace más de 4.000 años en la estepa de Asia Central. Pero esto no se trata solo del lenguaje. Se trata de sangre. En 2023, un nuevo estudio genético sobre el ADN mitocondrial, que rastrea la ascendencia materna, reveló una verdad sorprendente. Los Brokpas transportan haplogrupos M30, H y U. Estos linajes maternos no son Himalaya. Son euroasiáticos occidentales. Neolítico iraní. Miles de años mayores que la historia budista de Ladakh. Un linaje específico, el haplogrupo U7, es especialmente raro, que se encuentra principalmente en Irán, el Cáucaso y Baluchistán. Y sin embargo, aquí está, en mujeres que cultivan cebada en los acantilados de Ladakh. Esto significa que las mujeres, no solo los hombres, de la meseta iraní se establecieron aquí, posiblemente hace más de 8.000 años, mucho antes de que el primer tibetano entrara en esta tierra. Pero el misterio del Brokpa va más profundo.
Según el geográfico del distrito de Ladakh, el pueblo de Ladakh afirma descenso de una ascendencia tridracial, Mons of India, Mongols of Central Asia y Dards of Iranian origin. Esa última palabra es importante. Iraní. No solo indo-arian. Y Heródoto los conocía. En el siglo V a.C., escribió sobre las tribus de montaña Dadicae, feroces en el borde oriental del imperio persa. El nombre se alinea perfectamente con los Dards, cuya patria, Dardistán, se superpone al Ladakh moderno. Incluso los registros imperiales persa de la era aqueménida mencionan una satrapía llamada Dadake, probablemente refiriéndose a esta región. Lo que significa, este valle remoto puede haber sido conocido, temido, grabado por Persia misma. Estos no son solo rumores. Los Brokpas no son un mito. Son los testigos más antiguos sobrevivientes de una migración olvidada, indoiranianos que se quedaron, sobrevivieron y tallaron una nueva identidad al borde del mundo. Pero si nunca se fueron, dejaron un sendero, tallado en un idioma que nadie ha hablado durante siglos. Lo hicieron. Y no solo uno. A través de los acantilados de Tanse, entre las corrientes alimentadas con nieve y las antiguas rutas comerciales. Mensajes de mentiras. No susurros. No hay ecos. Nombres reales. Tallado. En piedra. En Sogdian. Sí, Sogdian. El idioma una vez se habló en las ciudades persas de Samarcanda y Panjikent. Un lenguaje de templos de fuego y comerciantes de seda. Encontrado aquí, en Ladakh. En una roca. El guión fue descubierto por primera vez por el erudito francés Nicolas Sims Williams, quien confirmó que las inscripciones de Tanse Gorge, escritas a mediados del siglo XVII, eran de hecho sogdián y árabe. Carboset por manos del lejano oeste. Esta no es una influencia simbólica. Esta es la presencia física. Comerciantes, mensajeros, peregrinos, persas y asiáticos centrales, dejando atrás sus nombres reales. Una inscripción dice, Praita, hijo del jefe de caravana, que Ahura Mazda lo proteja. Eso no es solo el comercio. Esa es la religión. Ese es el zoroastrismo en el Himalaya. Y aquí está el giro, esto no era raro. La ruta de la seda no era solo una red de pistas de camello. Era un torrente sanguíneo vivo. Y Ladakh, sentado al borde de Asia Central e India, fue una de sus arterias secretas. La ruta de la seda llevaba más que la seda. Transportaba genes. Porque cuando los comerciantes persa y de Sogdián se cruzaron en estos valles, algunos de ellos no se fueron. Se casaron. Se quedaron. Su sangre se fusionó con los lugareños, combinando haplogrupos de ADN y ADN de Asia Central como J1 y R1b con grupos de genes Ladakhi. No fue solo el intercambio económico. Fue integración biológica. En el siglo XIX, Lebesar se había convertido en un centro políglot, como se registró en los registros de viajes del Museo Penn, donde las lenguas persa, turcas, tibetanas e indias se mezclan sobre el té y el comercio. Un museo vivo de la diáspora persa. Pero esto era solo la clase de caravana. Estos eran solo los comerciantes. ¿Qué sucede cuando los imperios mismos comienzan a moverse? Cuando el poder imperial persa no solo pasa a través de Ladakh, sino que se estampa en su suelo. No se va. Pasa, en sangre, en piedra, en silencio. Y el imperio que hizo esto, no era persa por su nombre. Pero persa en el alma. El imperio Kusan. Decidieron del siglo I al tercer siglo II, desde Afganistán hasta la India central, a través de Gadara, Cachemira y hasta Ladakh. Una superpotencia olvidada que hablaba bactriana, una lengua oriental iraní. Un lenguaje arraigado en el mismo suelo que el persa. Un idioma que una vez escrito en el guión griego, hablado por reyes que tallaron a los dioses en monedas. Ahora imagine esas monedas, oro, pesado, brillando con poder, cruzando pases de montaña a Ladakh.
Algunas de esas monedas muestran a Mitra, el dios persa de la luz. Otros muestran a Oeso, la forma Kusan de Shive, con altares reales de fuego iraní a su lado. Dioses persa al lado de los indios. En la misma mano. En el mismo valle. Pero no era solo la religión. Era estilo. Fusión. Arte. Los Kusans combinaron la elegancia greco-bactriana con rugosidad escita y simbolismo iraní. Y cuando difundieron el budismo a través del Karakoram hacia Ladakh, no lo trajeron solo. Trajeron un lenguaje artístico, tallado de la influencia persa. Y aquí es donde se vuelve extraño. En el monasterio de Alchi, lejos del antiguo Kusan Heartland, los murales aún respiran ese espíritu de Kusan, con motivos que reflejan los diseños de seda persa, los códigos de vestimenta de Bactria y las escenas de banquetes celestiales con un toque iraní. Entonces, la pregunta no es si las ideas persa llegaron a Ladakh. Es si el imperio Kusan incrustó el ADN persa en la estructura misma de la cultura ladakhi, en silencio, permanente, invisible. Porque si los Kusans gobernaban aquí, y lo hicieron, sus soldados no solo pasaron. Sus comerciantes se quedaron. Sus artistas enseñaron. Y sus genes, mezclados. Pero esta es solo la superficie. ¿Qué pasaría si las raíces persas no se detuvieran en murales y motivos, pero corrían aún más profundamente, en el corazón sagrado de los templos más santos de Ladakh? Y entonces entramos en Alchi. No como turistas. No como peregrinos. Pero como buscadores, buscando huellas digitales, no en arena o piedra, sino en color. Pintar. Patrón. Dentro del templo Sutsek, construido alrededor de finales del siglo XI o principios del siglo XII, las paredes están vivas. Murales, majestuosos, extensos, se extiende desde el piso hasta el techo. Pero entonces, algo te detiene. Las túnicas de los bodhisattvas están equivocadas. No en fe. Pero con estilo. Entradas en sus sedas pintadas hay patrones de perlas redondo, motivos circulares una vez reservados para la élite sasánida de Persia del siglo V-7. Los mismos diseños que se encuentran en los textiles en Ctesifón, capital del imperio sasánid. Los mismos emblemas que alguna vez usan nobles persa, ahora brillan dentro de un monasterio budista. Esto no es accidental. Los estudiosos del Instituto Kourtaul trazaron estos ecos visuales desde Alchi de regreso a Persia, hacia Central y Gadara. Su estudio mostró que el ADN iconográfico de Alchi es híbrido, temas tibetanos en capas sobre la memoria de diseño iraní. Pero el pincel no se movió a sí mismo. Los artistas, muy probablemente muralistas de Cachemira, llegaron durante la segunda difusión budista. Entre los siglos X y XIII, Cachemira era el puente cultural entre India y Asia Central. ¿Y esos artesanos? No solo trajeron habilidades. Trajeron ascendencia. Muchos fueron descendidos de los indocíticos, a quienes ellos mismos llevaban líneas de sangre iraníes. Su migración no era solo espiritual, era biológica. Estos artesanos no solo pintaron Alchi. Vivían allí, amados allí, murieron allí. Sus hijos se casaron con ladakis. Entonces, cuando miramos las paredes de Alchi, no solo estamos viendo la influencia persa. Estamos viendo una presencia persa, congelada en pigmento, fluyendo en sangre. Pero aquí es donde se profundiza. ¿Por qué si la identificación persa la entidad podría vivir en las túnicas de una deidad pintada, qué sucede cuando entra en la oración misma? No solo entra. Reescribe la oración. El legado persa más visible en Ladakh hoy no está en el pasado. Está vivo. Respiración. Rezando. Votación. Casarse. Discurso. La historia persa no ha terminado. Todavía está caminando por las calles de Kargil. Verá, mucho antes de que ADN Labs confirmara la ascendencia de Asia Occidental, las líneas de sangre persa ya fluían a través de las mezquitas de Ladakh.
El punto de inflexión se produjo en el siglo XV, cuando los discípulos de Sayyid Ali Hamadani, un venerado sufí persa, cruzado en Baltistán. Pero no eran solo sus enseñanzas que llevaban, era linaje. Uno de esos hombres, Mir Shamsuddin Iraqi, provocaría una transformación. Sus sermones no solo resuenan en patios de piedra. Condujeron a conversiones masivas en Kargil, Dras e incluso partes de Zanskar. Pero aquí está el shaque. Él y sus seguidores se casaron. La élite espiritual persa se convirtió en parte del grupo de genes locales. Sus descendientes no desaparecieron en la historia, se convirtieron en Orbaxis, una secta sufí que aún preserva los rituales persa, las oraciones persa y la sangre persa. ¿Y la huella cultural? Está en todas partes. Los apellidos de Kargili todavía llevan Sayyid, Rizvi, Iraqi, heredados de estos antepasados persa. Los marcadores de tumbas están inscritos en un elegante guión persa. Los festivales incluyen poesía en dialectos enraizados en el antiguo Irán. ¿Y poder? Eso también. En el momento del Tratado de Temizgam en 1684, la realeza de Ladaji tenía que honrar al emperador mogol Aurangzeb, no solo en la diplomacia, sino en persa. El tratado estaba vinculado en el lenguaje mismo de los predicadores de sus antepasados. Esto no fue solo una conversión. Esta fue una migración de línea de sangre disfrazada de fe. Pero, ¿qué pasa si estos sufíes no fueron los primeros en traer creencias persa a estos picos? ¿Qué pasa si, antes del Islam, ya había un fuego ardiente, llevado por exiliados, no misioneros? Ahora rebobina. Más. Antes del Islam. Antes del budismo. De vuelta a cuando el imperio persa no era solo un recuerdo, era una máquina. Vasto. Implacable. Brillante. Y expandiendo el este. Ahí es donde comienza este giro. Porque enterrado en los viejos registros de Aqueménidos, grabados en Cuneifor bajo el gobierno de Darío I, alrededor de 500 a.C., es el nombre de una región, casi olvidado. Dadake. No India. No Tíbet. Pero Dadake, una satrapía en el borde oriental del imperio. Una provincia que sale de tributo. Muchos estudiosos ahora creen que esto puede referirse a Dardistán, la antigua patria de las tierras altas de los Dards, antepasados de los Brokpas, la Espinilla y otras tribus indo-arias aisladas de la Dajijil-Baltistán. Si esto es cierto, entonces mucho antes de que lamas tibetanos o los santos musulmanes pusieran un pie en Ladakh, los reyes persas estaban recolectando impuestos aquí. Y las piezas comienzan a alinearse. Heródoto, el padre de la historia, que escribió en el siglo V a.C., mencionó que las tribus de montaña de habla aria eran parte del imperio persa oriental. Los llamó los Dadikae. Feroz, gratis, gente de montaña. Su nombre se hace eco de los Dards. Ahora compare eso con el ADN. Los haplogrupos modernos del cromosoma y en Ladakh, R1A, L y J1, coinciden estrechamente con los mismos patrones genéticos vistos hoy en Irán, Tayikistán y el norte de Afganistán. Estas no son coincidencias. Son restos. No solo de contacto, sino de regla. Eso significa que la autoridad persa, la sangre persa y la identidad persa ya estaban aquí, mientras que la mayoría de Europa todavía era tribal y fracturada. Ladakh no era un puesto avanzado olvidado. Ya estaba en los libros, llamados, mapeados, grabados, por el mejor imperio de su tiempo. Pero entonces la historia cambió de dirección. Porque si los persas una vez gobernaron esta tierra, la siguiente pregunta es aterradora. ¿Quién vino después, y por qué sus huesos todavía se encuentran bajo el suelo de Ladaji? No entraron con banderas. No construyeron imperios. Llegaron como tormentas. Ondas de ellos, rugiendo desde las estepas. Los escitas. Los acas. Y más tarde, los hunos de Heftalita. Nómadas. Guerreros. Fantasmas.
Entre el siglo II a.C. y el siglo VI, Ladakh se convirtió en más que una frontera, se convirtió en una zona de colisión. La misma cresta entre el orden y el caos. Pero aquí está el giro, estos no eran asaltantes extranjeros en el sentido moderno. Eran primos iraníes. Los escitas y los sakas hablaban dialectos iraníes. Adoraban a los dioses del cielo. Enterró a sus muertos frente al sol. Sus rituales ardieron con cultos de fuego, al igual que el zoroastrismo. Y genéticamente, trajeron a progrupos Q y R1b. Estos marcadores todavía aparecen en las poblaciones de Ladakh hoy. ¿Cómo llegaron aquí? La respuesta se encuentra en las arterias del imperio, pases de la ruta de la seda que talló a través del oeste de Ladakh. Esos caminos no solo llevaban seda. Transportaban líneas de sangre. Cada tribu, cada una de la incursión, cada guerra olvidada, dejó más que huesos. Dejaron la aduana. Todavía puedes verlo en estilos de entierro dardik, montículos de tumbas elevados y rastros de ritos de cremación orientados al cielo. Algunos rituales de Brokpa hacen eco de estas tradiciones de estepa olvidadas, aunque nadie recuerda de dónde vinieron. Y aún así, la conexión con Persia se profundiza porque los sakas, en particular, una vez gobernaron partes del este de Irán. Su fusión con los persas locales borró las líneas entre la identidad y el imperio. Entonces, cuando se mudaron al este, no trajeron solo violencia. Trajeron recuerdos. Idioma. Una sensación de patria espiritual arraigada en el fuego zoroastriano y los cultos del cielo. Y no solo dejaron a los guerreros. Dejaron a sus familias. Porque la influencia persa no solo llegó a caballo, algunas llegaron a través de las madres, y esas líneas de sangre llevan secretos que el silencio no puede borrar. Ahora imagine esto, no un guerrero que cobra sobre un pase de montaña. Pero una mujer. Tranquilo. Desarmado. Sin espada, sin pergamino, solo un niño en su espalda, y un linaje mayor que cada imperio que vendrá después. Aquí es donde el giro voltea todo lo que pensamos que sabíamos. Porque debajo de la superficie del paisaje genético de Ladakh, más profundo que las pancartas, más profundas que los ejércitos, los científicos encontraron ascendencia persa escrita en los cuerpos de las mujeres ladakhi. No solo recientemente. Ni siquiera hace 1000 años. Pero miles de años atrás, mucho antes del surgimiento de la cultura tibetana. Mucho antes de los misioneros islámicos. Antes de los Kusankins. Los estudios en 2023 revelaron que las mujeres Brokpa y Mon, grupos étnicos aislados escondidos en los valles del oeste de Ladakh, llevan haplogrupos de ADN mitocondrial materno vinculados a Eurasia Occidental. Específicamente, M30, H y U. Estos no son marcadores tibetanos. No asiático-oriental. Se remontan a la meseta iraní, a las poblaciones neolíticas de Eurasia Occidental, y tal vez aún más, a las expansiones indo-iraníes hace más de 3.500 años. Pero aquí está la parte más inquietante. Estas mujeres no vinieron a través de la guerra. Vinieron a través de la migración. A través de la liquidación. Tal vez como las esposas de los comerciantes, tal vez como peregrinos religiosos, tal vez como madres que buscan supervivencia. Su paso fue lento, orgánico y permanente. Y en generaciones, sus genes no se desvanecieron. Se extienden. Se mezclaron. Formaron la columna vertebral silenciosa de la ascendencia de Ladakh. Esta no es la historia de los reyes. Es la historia de los dolores de leche, de las canciones de cuna cantadas en dialectos olvidados, de rituales que pasan de abuela a nieta, nunca escrito, pero impreso en la sangre. Es una memoria materna. No se hizo eco en los libros de historia, sino en hueso, nacimiento y sangre. Pero más allá de los genes, incluso las rocas susurran estos secretos. Símbolos que nadie podía leer. Hasta ahora. Ahora imagine pararse frente a una piedra, no cualquier piedra, sino una grabada hace más de 1000 años. Y está hablando.
no en tibetano, no en sánscrito, pero en Sogdián. Un idioma nacido en Samarcanda, hablado por comerciantes que cruzaron desiertos, montañas y ríos congelados, todo para llegar a Ladakh. Y aquí, en el desfiladero de Tantse con orilla del viento, esas palabras aún permanecen. Una inscripción, fechada a mediados del siglo XVIII, es una oración. Escrito por un comerciante de Sogdián, posiblemente en su viaje final a través del Himalaya. No es solo un mensaje. Es un recuerdo. Una súplica tallada en piedra, pidiendo protección, pasaje seguro, algo más permanente que su propia vida. Y Tantse es solo el comienzo. En Khaltse, Dha, Ninmu, Karsok, las piedras están llenas de guiones de los imperios. Tucharian, árabe, Brahmi, Kharosti. Algunos son devocionales. Algunos son registros de transacciones. Otros, sin disipar, como idiomas perdidos congelados en granito. Cada uno es una huella. Prueba de que Ladakh no era un valle silencioso esperando ser descubierto. Era una encrucijada. Un lugar donde los persas, los asiáticos centrales, los peregrinos indios, los comerciantes árabes y los monjes chinos se detuvieron y dejaron una marca. Un nombre. Una palabra. Una esperanza. Y los arqueólogos ahora creen que estos petroglifos, una vez que se cree que son tallas aleatorias, eran parte de rutas de viaje rituales, puestos de puesta en escena espiritual e incluso declaraciones de fronteras tempranas. Nos dicen algo que la evidencia genética no puede. Estas personas no solo pasaron. Se conectaron. Hablaron. Tallaron sus historias en la piel de Ladakh. Entonces, cuando miras una roca en Ladakh, no estás mirando el silencio. Estás viendo un diario multilingüe de 2000 años de movimiento. Pero en toda esta convergencia, todas estas oraciones, oficios y tratados, una pregunta aún arde: ¿quiénes son realmente los ladaquis? A primera vista, la respuesta parece simple. Mira sus caras, sus túnicas, el ritmo de sus oraciones, y ves el Tíbet. Escuchas el budismo, huelen a la mantequilla de yak, sientes el silencio monástico colgando en aire crujiente y a gran altitud. Pero entonces, comienzan las contradicciones. Una canción de boda que hace eco de los makams persa. Un paso de baile directamente de las tribus de montaña de Asia Central. Un rito de fuego sagrado, sostenido en secreto, más antiguo que los monasterios mismos. Y cuando entra el ADN, confirma lo que la historia olvidó escribir. Ladakh no es un agente. Es un mosaico vivo, tejido de Jailen de Sarian, comerciantes persa, monjes tibetanos, reinas indias y nómadas de Asia Central. 1000 migraciones, 100 reinos olvidados, todos dejando atrás los hilos. Los estudios de 2021 y 2023 confirman que los marcadores de ADN MT y ADN y en Ladakh las poblaciones abarcan el mapa M30, H, U, R1A, L, J1. Linajes maternos y paternos atados a Irán neolítico, estepas escitas y llanuras indogangéticas. Y esa es solo la sangre. Las piedras también recuerdan. Murales en Alchi, textiles en Le, tallas en Tantse, todos hablan un dialecto olvidado. No se ha hecho de palabras, sino de memoria. Entonces, tal vez la identidad no sea fija. Tal vez no sea un mapa. O un borde. O un idioma. Tal vez es lo que sucede cuando las caravanas no solo pasan, sino que deténgase. Permanecer. Casarse. Enseñar. Morir. Tal vez la identidad es lo que crece en lugares como Ladakh, donde las civilizaciones no se borran entre sí, se colocan en capas, como el sedimento, como el suelo. Y lo que ves hoy, a los ojos de una niña que pasea las cabras en un pase congelado, no es solo el futuro. Son todos los que vinieron antes. Cada reina olvidada. Cada oración susurrada. Cada persa, indio, tibetano y escita que alguna vez llamó a estos valles en casa. Entonces, cuando caminas por Ladakh, ¿por qué historias realmente estás caminando?
Suscríbase para obtener más viajes de ADN no contados a través de civilizaciones olvidadas, porque algunas líneas de sangre susurran más fuertes que la historia.